Ok, ya muchachos, hoy día corresponde hacer el ejercicio número 18, que tiene que ver con calcular los indicadores de rentabilidad de los proyectos van TIR y periodo de recuperación de la inversión de ya un ejercicio con enunciado. Entonces vamos a apagar nuestra cámara acá y compartir la pantalla eh, con el ejercicio. Perfecto, ejercicio 18, se ve, ¿cierto? De indicadores de rentabilidad de un proyecto. Sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, procedamos con la lectura y una vez que tengamos la lectura vamos a ir desarrollando paso a paso esto. Dice, la compra de un camión para el transporte de madera representa una inversión de $133.000. Al cabo de 3 años ya no sirve para esa tarea, pero pudiera venderse a $80.000 al finalizar el proyecto. Los ingresos por transporte de carga se estiman en $100.000 para el primer año y aumentaría en $4.000 por año. Los costos de operación del camión se estiman en $45.000 para el primer año y aumentaría en $3.000 por año. De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, para el camión se estima una vida útil de 7 años y sin valor residual. La depreciación se evalúa linealmente. La tasa de impuesto a las utilidades es de un 27% anual. El inversionista posee un capital propio de $83.000 para financiar este negocio, pero no se decide porque posee otra alternativa que generaría un 18% de rentabilidad anual. El dinero restante para financiar la inversión se puede obtener a través de un crédito bancario a una tasa de interés del 15% anual. Considerando que los intereses se pagan anualmente, pero el crédito se amortiza en una sola cuota al final del proyecto, ¿qué le recomendaría al inversionista? Respalde su respuesta a través de la confección del flujo de caja, el VAN y TIR. Bien, a diferencia de los problemas que hemos hecho anteriormente, a esto ya viene con un enunciado que tiene muchos antecedentes y que cuesta mucho retenerlo en una primera lectura. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para poder resolver esta clase de problemas? Lo primero que yo recomiendo es que hagan una lectura lenta, traten de poder retener al máximo toda la información de qué se trata el problema en sí, y luego comenzamos a extraer la información o los datos que aparecen en el enunciado. Entonces, ¿qué podemos retener? Bueno, hay que comprar un camión, ¿ya? Este camión cuesta $133.000, ¿ya? De los cuales yo tengo $83.000, y de esos $83.000, el resto tendré que pedir un crédito a una entidad financiera, ¿ya? Y lo que quiero ver es si me conviene hacer este negocio de la compra del camión o hacer el otro negocio para poder invertir mis $83.000, ¿ya? Entonces, anotemos acá los antecedentes. Entonces, ¿cuáles son? Yo aquí ya tengo las estructuras armadas, pero ahí vamos a ir extrayendo. ¿Cuánto es la inversión que se requiere para poder sacar este proyecto? ¿Cuál es la inversión de los datos que tenemos acá? ¿Cuál es la inversión? Los 133.000. Los $133.000. Entonces, vamos a ocultar esta celda para poder dejarlo acá. $133.000. Perdón, $133.000. Perfecto. ¿Qué otro dato había importante ahí? Hablaba del horizonte de evaluación del proyecto. ¿Cuál es el horizonte de evaluación del proyecto? ¿Cuánto dura este proyecto? 3 años. 3 años, porque acá dice, la compra de un camión para el transporte de madera representa una inversión de $133.000. Siguiente, al cabo de 3 años ya no sirve para esa tarea, por eso es el horizonte de evaluación de vuestro proyecto, es decir, ahí tú puedes venderlo, pasados los 3 años. Ok, ¿y a cuánto lo vendes? Ah, pero pudiera venderse a $80.000 al finalizar el proyecto. Es decir, ese es tu valor de salvamento, es decir, lo que puedes rescatar.
Ahora recuerden que los camiones, en la medida que se van usando durante 3 años, se deteriora, se desgasta y se estima es el precio de venta. Ese es lo que nosotros denominamos como valor salvamento. ¿Y de cuánto sería? De $80.000 USD. Perfecto. Los ingresos por transporte de carga se estiman en $100.000 para el primer año. Ingreso del año 1, entonces, ¿cuánto es? $100.000. ¿Y en cuánto aumentan estos ingresos? ¿En cuánto 4.000 aumentan estos ingresos? 4.000. por año. $4.000 por año. Entonces colocamos aquí la unidad de medida. $4.000 por año. Por año. Es decir, que el año 1 es de 4.000. El año 2 ¿de cuánto es? 104.000. El año 3 ¿de cuánto es? 108.000. ¿Ya? 4.000 por año, ¿ya? Para que tengan ese parámetro. Ok, los costos de operación del camión se estiman en $45.000 por año. Costo de operación del año 1, ¿de cuánto es? $45.000 USD. ¿Y en cuánto aumentan por año? ¿En cuánto aumentan los costos operacionales? En 3.000. $3.000 por año. Dólares por año. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. De acuerdo al Servicio de Impuesto Interno, SII, para el camión se estima una vida útil de 7 años. Vida útil del camión, eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan las tablas? 7 años. ¿Y cuánto vale el valor residual para este camión sin valor residual? ¿Qué significa sin valor residual? ¿Cuánto le agrego aquí? Sin valor residual. ¿Cero? 0. Perfecto. $0 USD. Perfecto. Bien. La depreciación se evalúa linealmente. ¿Ya? Linealmente. ¿Cómo saco la cuota de depreciación? Bueno, había una formulita aquí que nosotros indicamos para poder calcular la cuota de depreciación. Estaba aquí en el ejercicio 16, ¿se acuerda de esto? Estaba acá. Copiar y la pego acá. ¿Cómo se calcula la cuota de depreciación? El valor de adquisición menos el valor residual dividido por la vida útil. Ya, entonces coloquemos aquí. Más, ¿a cuánto compro el camión? Paréntesis, ¿cuánto compro el camión? $133.000. Ok. Menos el valor residual. El valor residual. ¿A dónde aparecía acá? Y sin valor residual. Dividido por la vida útil. Ya, menos el valor residual. ¿Cuánto vale? 0. ¿Ya? Dividido por qué cosa? Por la vida útil. Y la vida útil es de 7 años del camión. ¿Ya? Enter. Y eso nos da $19.000 por año. USD. Ese es lo que nosotros llamamos la pérdida de valor económico que sufre $19.000 por año. Es decir, cada año que se desgasta el camión, ¿en cuánto se pierde? $19.000. Ok, ¿cuánto vale la tasa de impuesto a la renta?
la tasa de impuesto a las utilidades es del 27%. 27%, 27%, y la unidad de medida aquí es porcentaje anual. Ya. ¿Cuánto poseo de capital propio? ¿Cuánto poseo de capital propio? 83 eran, ¿cierto? Sí. $83.000. Ahí decía, $83.000. $83.000. ¿Ya? Ahora, si el camión me cuesta $133.000 y tengo 103.000, ¿qué hago para poder alcanzar esos $133.000? Tengo que pedir un préstamo. ¿De cuánto sería el préstamo? El préstamo va a ser igual a los 133.000 que me cuesta el camión, menos el dinero que tengo. ¿Cuánto dinero tengo? 83.000. Ese valor no es un dato, sino que ese valor se debe calcular. Lo mismo que se debe calcular aquí la cuota de depreciación, no era un dato eso, ¿ya? Ahora, la tasa de descuento es la tasa que tiene el inversionista, es decir, el, 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 el inversionista tiene otra alternativa donde le están ofreciendo una rentabilidad anual del 18%, así que esa es su tasa de descuento, 18% anual. ¿Ya? Y si pide el dinero al banco, pide $50.000, ¿a cuánto te prestan ese dinero? ¿Cuál es la tasa de interés de ese dinero? Aquí. Sí. El dinero restante para financiar sí se puede obtener a través de un crédito bancario a una tasa de interés del 15%. 15%. Ya, todo eso que están aquí en blanco son datos, a excepción del amarillo, ¿ya? Que el amarillo lo calculamos. ¿Cómo calculamos la cuota de depreciación? Usando esta fórmula, ¿ya? También podrían usar ustedes la fórmula, yo les dije la SLN, ¿se acuerdan? SLN, también era factible poder hacer ese cálculo. Si tú calculabas, aplicabas aquí SLN, fórmulas financieras, y buscabas acá SLN, ¿ok? Entonces te pedía el costo. ¿Cuánto era el costo? 133.000. ¿Cuánto era el valor residual? 0. ¿Cuánto era la vida útil? 7. Aceptas y ahí tienes los 19.000. Vamos a copiar el formato acá, que aquí seguramente no nos da el formato, $19.000. ¿Ya? Dólares por ahí. Así que cualquiera de las dos alternativas es válida. ¿Ya? Ok, ahora voy a construir el flujo de caja. A diferencia del otro flujo de caja que teníamos, aquí teníamos ingresos, egresos e inversiones. A esto ya es un poquito más complicado, que vamos a ir explicando aquí algunos detallitos, pero en la medida que vamos ordenando la información, lo vamos trabajando. Entonces, ¿qué se agregan acá? Se agregan los diferentes ítems del flujo de caja y aquí se considera el horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, este horizonte de evaluación del proyecto voy a reducirlo aquí un poquitito para que podamos verlo bien. Ya es de 3 años, así que siempre se parte del periodo cero, donde se hacen las inversiones, ¿ya? Y a partir de ahí se empiezan a poder desarrollar las demás actividades. 0, 1, 2, 3, ¿ya? Ok, hagamos esto que está acá. Entonces, eh, y empecemos a anotar. Los ingresos son entradas de dinero, son entradas de dinero, eh, y las salidas de dinero. Aquí hay una celda oculta, vamos a mostrarla acá, ahí está, ahí sí. Son entradas de dinero y son positivas. Ya. ¿Cuántas son las entradas de dinero? Bueno, las entradas de dinero siempre están presentes. Aquí nos van el año 0 y los ingresos son del año 1 al 3. Entonces, los ingresos del año 1, ¿de cuánto eran? De $100.000. Aquí anotamos eso, más los $100.000. Tenemos eso que está ahí, eso. Ahora, ¿en cuánto aumenta esto? Bueno, aumentan en $4.000 por año. ¿Qué puedo hacer yo acá? Más
ese valor de 100.000 más el gradiente. ¿Cuánto el gradiente? $4.000 por año. Y ese valor lo fijo, F4. Enter. Es decir, el año 2 es de 104.000 y yo puedo tomar esta fórmula y la arrastro hacia el lado de acá. ¿Cuánto sería eso? 108.000. Es decir, se cumple que va a $4.000 por año. Ahora sí, la arrastro sería, va a seguir de 104.000, 108.000, 112.000, etc. 100, 104, 108. Ok, ¿alguna pregunta con el procedimiento de cálculo con respecto a eso? Lo hago de nuevo Sí, si quieren. profe. Ya, lo hago de nuevo. Sí, cuéntame. No, era preguntar si ahí siempre se partía del año uno, porque, ¿cierto? Sí, siempre se parte del año 1. Ya. Lo único que va, o sea, que va en el año 0 son las inversiones. O sea, yo perfectamente esto pudiera bloquearlo. ¿Ya? Y lo dejo aquí válido desde la inversión o el préstamo, que es lo único que se considera acá del año 0. Todo lo demás del año 1 se adelante. No lo voy a dejar aquí en negro, lo vamos a dejar aquí con otro color para que no se vea tan eso. Pero para que usted lo tenga en consideración, que ahí no se ocupa eso. ¿Ya? Coloquémosle otro color aquí más llamativo. A ver, ese. De nuevo, ingreso. ¿Cuánto ingreso el año 1? Más 100.000. Perfecto. Ahora, recuerda que aquí te decía que 100.000 y después aumentaba 4.000 por año. Entonces, tomo acá el valor del año anterior, 100.000, y le sumo el gradiente. A ese valor no lo fijo. Más el gradiente. ¿Cuánto es? 4.000 por año. F4. Entonces, ¿cuánto te dio ahí? 104.000. Entonces, ¿qué hace la fórmula? Yo tomo esto, arrastro sin lado acá, ¿y qué es lo que hace esta fórmula? Lo que está haciendo es que me está sumando el del año anterior, que era 104, más el gradiente, que son 4.000, y eso te da 108. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien o no? O de nuevo. Cuéntenme. ¿Estamos bien o no? Si no lo hacemos o no. Ya, hagámoslo de nuevo. Ok, ingresos, año 1, ¿cuánto es? 100.000. Enter. Ahora, el año 2 va a ser los mismos 100.000 más un aumento de 4.000 por año. Entonces, toma el del año anterior más el gradiente. ¿Cuánto vale el gradiente? 4.000. Y ese 4.000 lo fijamos, F4, en 104.000. Ahora, si la fórmula está correcta, tú lo arrastras. Entonces, ¿qué te da? 108.000. ¿Por qué? Porque va subiendo 4.000 por año. 100, 104, 108, 108, 112 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está tomando el del año anterior, que era 104.000 más el gradiente 4.000. Ok. Ya, ingresos positivos. ¿Qué otros ingresos tiene el proyecto? Bueno, tú compraste el camión y el proyecto te duró 3 años y al camión todavía le queda vida, ¿ya? Y lo puedo vender. ¿A cuánto lo vendo? ¿A cuánto lo vendo? 80.000. A 80.000. ¿En qué año? El tercero. En el tercero, cuando se finaliza el proyecto. Más 80.000. Perfecto. 80.000. Esos son positivos. Y de aquí hacia adelante comienzan los egresos. ¿Y los egresos en qué los desglosamos? En costos operacionales, en depreciación, el valor libro, los intereses, etc. Ya, vamos por partes. Costos operacionales, positivo o negativo. Me dice aquí, si son costos de ingresos, negativo. Menos, ¿cuántos son los costos operacionales? Costo operacional del año 1, ¿cuánto es? 45.000. Enter, 45.000. Ahora, ¿qué pasa con el aumento del costo operacional? Él dice $3.000 por año. Esos 3.000, ¿en cuánto sería el año 2 entonces?
Antes de hacer la fórmula, menos 45.000, menos 3.000, menos 48.000. ¿Estamos de acuerdo? Y el año 2, menos 51.000. Entonces, ¿cómo hago esa fórmula? Tomo acá, más el valor del año anterior, menos 45.000, y más lo que aumenta el gradiente. Ahora, como este aumento gradiente está considerado como una salida de dinero, no le puedo colocar más, sino que le coloco menos. ¿Menos cuánto? El aumento del costo fijo. F4, enter. ¿Cuánto me dio? 42. Ahora, ¿cuánto me daría el año 3? 51. Entonces, porque es 3.000 dólares por año. Entonces, si lo arrastro de eso, ahí me da 51. Aquí no se nota mucho la diferencia de hacer la fórmula, pero si tuvieran un proyecto que se evalúa a 10 años, créanme que la fórmula sirve bastante, ¿ya? La que yo le estoy indicando para poder hacer eso. Ok, ¿alguna duda con respecto a eso? Ninguna por mi parte, profe. Ya, perfecto. Calculemos la depreciación. La depreciación ya la tenemos calculada acá. ¿Cuánto es? 19.000. ¿Y eso se considera positivo o negativo? Negativo. Y todos los años es constante. Menos 19.000. Lo fijamos. F4. Enter. Tomamos ese valor y lo arrastramos hasta el final. Y lo arrastramos hasta el final. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que evaluar? El valor libro. El valor libro nosotros lo habíamos calculado anteriormente, aquí en el programa 16. Esta es la fórmula para el valor libro. ¿Cómo evaluamos acá el valor libro? Entonces, el valor libro, aquí se evalúa para cada uno de los periodos. Aquí yo voy a tomar, en el fondo, es cuánto cuesta el camión al final del proyecto, es decir, en el periodo 3. ¿Okay? Entonces, si yo lo hiciera manualmente, ¿qué es lo que haría acá? El valor libro en el periodo 3, que es la parte final, ¿a qué va a ser igual? Su índice. Va a ser igual a el valor de adquisición. ¿Cuánto vale el valor de adquisición? Cuesta 133.000 dólares. Menos ¿qué cosa? La cuota de depreciación. ¿Cuánto vale la cuota de depreciación? 19.000 dólares. Ok. Vamos a echar aquí 19.000 dólares. Por lo que te cuesta por el horizonte de tiempo. Y el horizonte de tiempo, ¿cuánto está evaluando en el periodo 3? Okay. Es decir, que si calcula el valor libro en el periodo 3, es lo que sería más los 133.000 menos los 19.000 por 3. Es decir, tu valor libro, ¿de cuánto sería? De 76.000 dólares. Es decir, en eso está, está evaluado como valor contable el camión, ¿ya? Para poder tomar esa consideración. Ahora, eso es el valor libro. Ahora, el valor libro no se hace todos los años, ya no se hace a partir del año 0, sino que siempre se hace al finalizar el proyecto y se considera de valor negativo. Así que no son 76.000 positivos, sino que se considera 76.000 negativos. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Yo le coloco un menos y voy a hacer acá el procedimiento cálculo. Menos, lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Qué cosa? El valor de adquisición, que era 133.000, menos la cuota de depreciación, que era 19.000, por el horizonte de evaluación del proyecto, que en este caso es 3. Cierro paréntesis, enter, y ahí me da menos 76.000. Yo lo había calculado aquí
manualmente, pero aquí lo hago en el flujo de caja considerando el valor negativo, ¿ya? Que me da esa misma expresión matemática. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ese valor libre siempre va en la última, profe. Siempre en el último Siempre año. va en la última, siempre va en el último año, no se saca todos los años, siempre en el valor, en el último año de lo que dura del proyecto. Ahora, fíjate que la vida útil aquí, porque pudiera ser distinto. Mira, el horizonte de evaluación de este proyecto, ¿cuánto es? 3 años. La vida útil de la máquina, ¿cuánto es? 7 años. Por lo tanto, al finalizar el proyecto, a la máquina, al camión todavía le queda vida útil. Por eso se considera eso. Ahora, pudiera ser antes, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de 10 años, ¿ya? El valor libro y el camión tiene 7 años. ¿Cuándo tendría que sacar el valor libro? ¿A los 7? Al año 7. Porque en ese caso, la vida útil del activo es inferior a la vida útil del proyecto, al horizonte de evaluación del proyecto. Pero cuando el horizonte de evaluación del proyecto es menor a la vida útil del activo, se evalúa en el último año. Esa es la consideración. ¿Ah? Lo podemos anotar esto acá. Si la vida útil del activo, su índice, vida útil del activo, es menor que el horizonte de evaluación del proyecto, horizonte de evaluación del proyecto, el valor libro se calcula en el año de la vida útil del activo. Del activo. Ya. Y por otro lado, si la vida útil del activo es mayor que el horizonte de evaluación del proyecto, el valor libro se calcula en el año, en el año, en el último año, año del horizonte de evaluación del proyecto. Del horizonte de evaluación del proyecto. Ya, esa sería. Ok, ahí nos vamos a enviar esa notita para que quede ordenadito. Ya, ya, perfecto. Bien, los intereses. Aquí hay un dato que es importante. Dice, el dinero restante para financiar la inversión se puede obtener a través de un crédito bancario a una tasa de interés del 15% anual. Pero fíjense, considerando que los intereses se pagan anualmente, pero el crédito se amortiza una sola cuota al final del proyecto. ¿Esto de qué habla? De que, nosotros teníamos 3 sistemas de amortización. ¿Cuál es el sistema de amortización? Sistema de amortización francés o cuotas iguales, el sistema de amortización alemán, amortizaciones iguales, y el último sistema de amortización que era el sistema americano, que consistía en
pagar solamente los intereses y la cuota final. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá es de la amortización del sistema americano. Es decir, cuando nosotros teníamos acá este esquema, es decir, sistema americano, no amortizamos nada, pero amortizamos todo al final y solamente pagamos intereses. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, recuerden, ¿eso a qué corresponde? Esto que está acá se amortiza hacia el final del proyecto. Eso corresponde al sistema de amortización americano. Entonces, pagamos solamente los intereses. Y los intereses se pagan, son negativos. Menos ¿qué cosa? Lo que estoy pidiendo de dinero prestado. ¿Cuánto es? 50.000. Lo fijo, F4, por lo que pago de la tasa de interés del banco, por 15.000, F4. Ok. ¿Cuánto pago de interés aquí? 7.500 dólares y eso es constante. Hasta el final, solo pago intereses. Perfecto. Ya, este valor de la utilidad de impuesto aquí puede ser positivo o negativo, ¿ya? Le vamos a colocar acá qué resultado puede ser eso. Puede ser positivo o negativo. Así que le vamos a colocar acá, insertar eso. Positivo o negativo. Ya, coloquémosle aquí otro color que sea distinto, ¿ya? Ok. Ya, hagamos la autosuma entonces, esto para poder saber cuál es la utilidad de impuesto. Fórmulas, autosuma, y sumamos acá de manera algebraica desde los ingresos hasta los intereses. Desde los ingresos hasta los intereses. Enter. ¿Cuánto nos daría eso? 28.500, son todos positivos eso, y lo arrastramos hasta el final. Entonces, ¿cuánto es la utilidad ante impuesto en el año 1? 28.500 dólares, o sea, el negocio ya resulta atractivo. En el año 2, 29.500 y en el año 3, 34.500 dólares. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, esto es lo que yo tengo acá de utilidad ante impuestos. Fíjense que aquí aparece, eso lo explicaba el otro día, que la depreciación aquí aparece. Entonces, ¿para qué sirve la depreciación? Para considerarla como un gasto. Y si es un gasto, se le resta a los ingresos que usted tienes y solamente tú pagas impuestos de estos valores. Por lo tanto, te conviene. ¿Cuánto es lo que pagamos de impuestos? El 27% de eso. El impuesto es salida de dinero igual, menos el 27%, lo fijamos, F4, por la utilidad de impuestos de los 28.500. Eso no lo fijamos que después los tenemos al valor. Es decir, acá menos 7.695, lo arrastramos hasta acá y ahí tenemos lo que pagas de impuestos el año 1, el año 2 y el año 3. Ahora, si no estuviera estos valores de la depreciación, mi impuesto que tendría que pagar yo sería más alto. ¿Por qué? Porque la utilidad de impuestos sería más alto. Entonces, para eso sirve el efecto de la depreciación. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pagaste los impuestos. ¿Cuánto es tu utilidad después de impuestos? ¿Ya? Entonces, tu utilidad después de impuestos, hace la sumatoria acá y aquí ya suman los dos valores finales. La utilidad ante impuestos y el impuesto. Enter. Tomamos ese valor y lo arrastramos aquí hasta el final. Ok. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Continuamos entonces. Ahora, tenemos acá la utilidad después de impuestos y fíjense que aquí hay algo como extraño. Oye, la depreciación está acá y se considera negativa y también está acá, pero aquí se considera positiva.
Entonces, ¿por qué, por un lado, antes del impuesto se resta y después del impuesto se suma? Bueno, tal como yo le indicaba, ¿para qué se considera depreciación? Es una forma legal, ¿ya? Legal, de considerarla para poder disminuir tu utilidad ante impuesto y pagar menos impuestos. Pero como es un gasto ficticio, para compensar el efecto, si aquí se resta, después de la utilidad después de impuesto se suma. Es decir, aquí tomo menos los 19.000, te da el efecto contrario, que es un número positivo. ¿Ya? ¿Y para qué se hace esto? Porque este es un gasto ficticio, ¿ya? Pero legal. Ficticio, pero legal. ¿Por qué es ficticio? Porque tú ya compraste el activo, ya compraste el camión. Entonces, cada vez que lo usas, ¿se va desgastando, deteriorando? Sí, pero tú ya hiciste la inversión y te sirve para poder reducir impuestos. Pero después debes compensar el efecto de esa resta que hiciste sumándolo después de impuestos. Así se soluciona un flujo de caja, ¿ya? Ahora, ¿qué se tiene? Bueno, yo pedí un crédito. ¿De cuánto pedí un crédito? De $50.000. Y solamente fui pagando los intereses de ese préstamo, que llegó al final del periodo, que tengo que pagar lo que yo pedí prestado en una sola cuota. Eso es lo que decía acá. Considerando que los intereses se pagan anualmente, pero el crédito se amortiza en una sola cuota al finalizar del proyecto. Es decir, lo que tú pediste prestado se amortiza en el último año, que sería en el año 3. Y esa amortización es negativa. Menos, ¿cuánto pediste prestado? $50.000. Y se amortiza de una sola vez. Ahora, el valor libro, que tú también aquí consideraste, lo teníamos hecho, ¿cierto? El valor libro que tú lo consideraste acá como valor negativo, también es un efecto para poder reducir el pago de impuestos. Entonces, si lo consideraste acá negativo ante la utilidad antes de impuestos, después de la utilidad después de impuestos se considera positivo. Así que ese valor lo restamos aquí arriba, menos 76.000, te quedan 76.000 para poder compensar el efecto. Entonces, lo que tú restaste aquí, ¿qué restaste? Restaste la depreciación. Vamos a colocar aquí una línea. Restaste la depreciación y restaste el valor libre. Y esas dos cosas que está ahí, después acá las consideraste con el signo contrario. La depreciación aquí era negativa, acá pasó positiva, y el valor libre de arriba era negativo, y aquí pasó positivo. ¿Ok? Tienes el mismo valor en los mismos periodos, pero con signos contrarios. Ahora llega el efecto para poder considerar la inversión. Y eso es lo que yo te decía acá. Oye, desde los ingresos hasta, hasta el valor libre, todo eso acá no afecta al año cero. Lo único que afecta al año cero son las inversiones y los préstamos que se hacen para poder financiar el proyecto. ¿Cuánto vale la inversión? Bueno, menos en negativa de la inversión del año cero, $133.000. Ahora, ¿cómo lo financiaste tú esto? Bueno, 83.000 con dinero propio, ¿cierto? Más un préstamo que pediste de ¿cuánto? 50.000. Más un préstamo de 50.000. Enter. ¿Qué es lo que haces con el flujo de caja neto acá? Haces una autosuma, inicio, autosuma, de las sumas que tú habías tenido antes, es decir, sumas desde aquí hacia adelante, desde la utilidad después de impuesto hasta el préstamo. Desde la utilidad antes de impuesto hasta el préstamo. ¿Cuánto te da eso? Menos 83.000, y de ahí tomas ese cruz blanca, cruz negra, lo arrastras hasta el final. En el año 1, ¿de cuánto tuviste tu flujo de caja neto? De 39.805. El año 2, 40.535. El año 3, 70.000.
185. Ya, ¿cómo hago el cálculo aquí para poder calcular el BAN? ¿Se acuerdan del BAN? Bueno, eso lo hicimos en la última sesión que está acá. Eso, el BAN, hagámoslo acá del proyecto. ¿Cómo se hace? El BAN, para poder calcular el BAN, nos vamos aquí a fórmulas. No voy a aplicar el procedimiento matemático, voy a usar la fórmula financiera, no va a Excel, para andar más rapidito. Fórmulas financieras, tomo acá BNA, y aquí te pide un par de elementos que es necesario que lo detallemos. Entonces, tasa. ¿Qué tasa es esta? No es la tasa de interés, es la tasa de descuento, 18%. Y en valor 1 aquí consideras desde el flujo de caja neto del año 1 hasta el final. Aceptas y ahí te da $105.000. Pero recuerda que aquí hay que hacer un ajuste a esta fórmula. ¿Cuál era el ajuste? Te vas aquí a la barra de fórmulas y te das cuenta que ocupaste la tasa de descuento y ocupaste del flujo de caja neto del año 1 hacia adelante, pero no consideraste el 0. Entonces, en esta fórmula, ¿qué es lo que haces? Tú le sumas la inversión en el año 0, los $83.000 tuyos que invertiste, ¿cierto? Que lo financiaste. Lo agregas ahí. Y por lo tanto, tu BAN, ¿de cuánto es? De $22.561. Esa es la cantidad de dinero que tú aumentarías tu riqueza si tomas la decisión de invertir en este proyecto con respecto a la alternativa que tienes, ¿ya? La alternativa de proyecto que tiene acá, que dice otra alternativa que genera un 18%. Ganarías $22.561 más. Ese es un indicador económico, el VANAI. ¿Preguntas, dudas? No aumenta ninguna, No. profe. Ya. Siguiente, entonces, el TIR. ¿Cómo calculamos la TIR? Tasa interna de retorno. Fórmulas financieras, TIR. Ok, y aquí evaluamos la TIR. Te pide valores y ahí consideramos desde el flujo de caja neto del año 0 hasta el final, de una sola vez. Es decir, acá tomamos todos esos valores y ahí nos da la TIR. ¿Cuánto es nuestra TIR? 32,74%. 32,74% anual. Ahora, si lo comparamos con la tasa de descuento 18, esta es una mejor alternativa que la que tenía el inversionista. Por lo tanto, convendría invertir en esto hasta el momento. Hasta el momento. Y por último, el PRI. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo tomo acá, voy a combinar estas celdas para poder ver, oye, ¿cuánto tengo que invertir? 83.000. ¿El primer año recupero el dinero? No. Y en el segundo año, veamos, a ver, si yo sumo el flujo de caja neto del año 1 y el año 2, ¿cuánto me da? 80.340. ¿Cuánto invertí? 83.000. No recupero el dinero. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Tendría que ver cuánto me falta para poder los 83.000. ¿Cuánto sería eso? Más, no, menos los 83.000, menos los 80.340. Serían $2.660 me falta. ¿Cuánto facturas el año 3? El flujo de caja es de 70.185. Saquemos este cálculo que tenemos acá. ¿Cuánto sería esto? Esto lo conseguiste en 2 años, ¿cierto? 2 años. ¿Y esto en cuánto lo conseguiste? Saquemos acá. ¿En cuántos meses? ¿En cuántos años? Eso dividido por el total da 0,0379. Sumamos esos dos elementos para sacar cuánto es la cantidad de tiempo. Sumamos 2 años más 0,0379. Ese es el tiempo que
yo me demoraría en recuperar el dinero. 2,038, ¿qué cosa? Años. Ok. Eso es lo que considero para poder recuperar el dinero. Ok. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Ya, perfecto. Ok. Vamos a finalizar la sesión. Que ya está resuelto el problema. Entonces, con eso finalizamos nuestro ejercicio. Vamos a apagar grabar detener la grabación. Con eso estaríamos listos.